Saludos, muy buenas tardes tengan todas, todos y todes quienes nos están sintonizando a través de nuestras plataformas Facebook Live del Partido Encuentro Solidario y la Fundación Hank. Tanto el partido como la citada fundación queremos agradecerles que se tomen el tiempo de escuchar esta mesa de diálogo, Hablemos de Derecho Electoral, con una pregunta muy interesante que es: ¿por qué las masculinidades positivas son importantes cuando elegimos? Para esto quiero hacer lectura de cuál es el objetivo de esta actividad. El objetivo es reconocer que la masculinidad hegemónica sostiene posiciones de supremacía y dominación en perjuicio de distintos grupos de personas. Socializar la invisibilidad normativa, informativa y formativa de las masculinidades éticas que permita construir identidades rechazando las conductas normativas de la masculinidad hegemónica, al igual que el machismo como manifestación de violencia, en específico en el ámbito político electoral, fomentando la creación de tratos igualitarios en todos los ámbitos de la vida, construyendo democracias incluyentes y ciudadanías integrales libres de violencia. Para ello, el día de hoy nos acompañan el doctor Agustín Manuel Velázquez Bustamante, de quien me permitiré dar lectura a su semblanza. Es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, grado por el cual obtuvo mención honorífica. Como facilitador profesional en el medio académico, ha actuado por más de 20 años en diversas instituciones de educación superior como profesor de asignatura y profesor investigador de tiempo completo, así como expositor en seminarios, foros, mesas redondas, congresos nacionales e internacionales, especialista en Derecho Constitucional, especialidad, maestría y doctorado en Derecho, evaluador de programas educativos, líder del cuerpo académico, Derecho Constitucional en Baja California. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana. Cuenta con reconocimiento de perfil deseable PRODEP y del Sistema Nacional de Investigadores. Por otra parte, se ha desempeñado como profesional del derecho en los diversos sectores públicos y privados. En el sector público, en la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal por más de 40 años, colaborando en diversas administraciones como servidor público en los ramos político, laboral, de salud y agropecuario. Asimismo, en el sector financiero en instituciones nacionales, como en el sector educativo en organismos internacionales. Adicionalmente, como consejero electoral, tanto en elecciones locales como nacionales, durante los últimos 20 años. En el sector privado ha colaborado en la asesoría jurídica en despachos locales, regionales y nacionales en asuntos que tienen que ver con la administración pública y con el área de especialización. Muchas gracias, doctor. Bienvenido a la mesa. Muchas gracias. Un placer tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias. Por el otro lado, quiero presentarles a Erika Farías Corchetti. Ella es una activista feminista interseccional, defensora de derechos humanos y estudiante de la licenciatura de Derecho con una trayectoria destacada en el ámbito del litigio estratégico en materia de derechos político-electorales de personas LGBTI+. Ha centrado su labor en promover la visibilidad, la participación y la representación política de las mujeres sáficas en el estado de Baja California. Participó con YAAJ México, Aquelarre por la Democracia 2025, Escuela de Participación Política para Mujeres Diversas y Personas No Binarias, así como los derechos político-electorales de las mujeres dentro de la diversidad sexual del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California y el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Baja California. Es fundadora del colectivo Diversas y Visibles y proyectos que impulsen y promuevan a las mujeres sáficas, lesbianas y bisexuales de Baja California, en acciones de incidencia política, cultura comunitaria y activismo en favor de los derechos de las mujeres de la diversidad sexual. En su carrera política, ha sido candidata a diputada local con una agenda centrada en los derechos humanos, la igualdad de género y el reconocimiento legal de las identidades disidentes. También ha trabajado de la mano con instituciones como el INE y el Instituto Estatal Electoral de Baja California y participó en iniciativas junto al magistrado Jesús Ociel Baena, con quien compartió espacios de reflexión jurídica y lucha antidiscriminatoria. Erika, bienvenida, gracias por acompañarnos el día de hoy. Antes de entrar en la materia de esta mesa de diálogo, quiero hacer énfasis en que el Partido Encuentro Solidario Baja California y la Fundación Hank estamos haciendo y desarrollando actividades sin descanso, por así decirlo, y la próxima semana, tanto viernes como el día sábado, vamos a estar llevando a cabo otra mesa de diálogo y un taller. Quienes gusten acompañarnos tanto en lo virtual como en lo presencial, sean todas, todos y todas bienvenidas. Ahora,
Vamos a partir de un tema que es un análisis de una sentencia, del cual vamos a estar abordando después cualquier otra vertiente sobre la materia que pudiese salir. La síntesis de esta cadena impugnativa consiste en que este año fueron renovados cargos de magistraturas electorales locales en el estado de Oaxaca. Para tal efecto, el Senado de la República determinó que era idóneo nombrar magistradas electorales a 2 mujeres. Un hombre que contendía por uno de esos cargos en la magistratura electoral decidió impugnar esta determinación, argumentando, entre otras cosas, que esa decisión violaba la paridad de género, la igualdad y la alternancia de género mayoritario. Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró que los argumentos expuestos por este hombre resultaban infundados, pues la designación de 2 mujeres como magistradas electorales no vulnera el principio de alternancia de género mayoritario. El caso que se expone previamente es un ejemplo, pues, de cómo los hombres se sienten agredidos al perder espacios que consideran son suyos, estos espacios de poder frente a mujeres por el hecho de ser mujeres. La elección y aceptación de las mujeres que llegan a los espacios de toma de decisiones sigue siendo un camino arduo por recorrer. Pero, ¿por qué las masculinidades positivas son importantes cuando elegimos? Si esto lo traducimos a un marco de elecciones o procesos electorales, vaya, donde se va a votar por quienes representan en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, en lo personal he sido testigo de ciertas frases como las siguientes. ¿Y esa qué vas a ver? Seguro todo lo hace el marido. No, hombre, imagínate cuando ande sus días, ¿qué tipo de decisiones va a tomar? Mejor que se quede en la casa. ¿Y los hijos? Mucha foto, mucha campaña. ¿Y quién cuida a los hijos? Es decir, entre estas expresiones y otras más que seguramente han sido difundidas tanto en redes sociales como en foros, en lo presencial, pues se deja ver cómo los hombres o la sociedad somos renuentes en aceptar esta transición. ¿Por qué entonces, va esta pregunta de saque, las masculinidades positivas son importantes cuando elegimos? Quien guste iniciar. ¿Por qué lo considera Erika? Adelante. Yo así, a ver, ¿por qué son importantes? Creo que hombres más seguros de sí mismos en perder esos espacios de poder, que muchas de las cuestiones se traducen a eso. Si tú te pones a ver, exactamente eso es lo que habla esta sentencia, que un hombre se sintió, de alguna manera, puesto a un lado por parte de estas magistraturas al perder un espacio que él consideró que estaba ya sobre representado por 2 mujeres. Claro. Pero al final de cuentas estamos hablando de que no es una masculinidad positiva, sino es otra vez el espacio de poder, el perder en el espacio político y en la vida pública, algo que él consideraba que ya era de él solamente por haber sido un candidato a esta magistratura. Sí. Yo desde mi punto de vista siempre he criticado que la masculinidad siempre se habla de que tiene que ser el feo, fuerte, formal. Pero no precisamente nos vamos a ir a los estereotipos. También tiene que ser acompañar a la persona que en este caso puede ser su pareja, su espacio de trabajo con las personas con las que convive. Entonces también me parece importante que dentro del concepto de masculinidades nuevas o buenas masculinidades o el concepto de estas masculinidades son más de apoyar a las mujeres en paridad, equidad e igualdad, que sea fuerzas recuperar espacios y no perder espacios. Siempre es la toma de poder es para ellos importante, no perder los espacios porque si no se sienten
no sé cómo decirlo de una forma bonita, pero sienten que les están robando algo. Sí. Sienten que les están robando algo. Entonces, para mí, las masculinidades también se sienten agredidas o golpeadas cuando alguien no entra en los cánones y los estereotipos de el pelo corto, la barbita, el estereotipo de verse masculino y no estas ambivalencias que ahorita se pueden ver en las identidades de género, personas queer, personas no binarias. Les hace mucho ruido ese tipo de masculinidades. Entonces a mí se me hace que no existe una masculinidad nueva ni una buena masculinidad si no aceptan estas nuevas identidades. Ok. Doctor. Pues sí, realmente uno de los problemas del efecto histórico o del proceso de una nueva cultura o de una nueva visión de generar una nueva sociedad bajo ciertos esquemas que en su momento no eran aceptados socialmente, vino a generar este tipo de nuevos conceptos que la misma sociedad rechaza o que la misma sociedad en un momento dado puede derivar en diferencias cuando no las debe haber. Entonces, desde el punto de vista de hablar de masculinidad o versus contrario, feminidad, o generar esos estereotipos que muy bien mi compañera el día de hoy señalaba, genera, a veces pudiera derivar desigualdad, inequidad, que no es la verdadera proyección o el verdadero espíritu de la norma hoy en día, cuando se ha generado una mayor participación. Efectivamente, las preguntas que usted hace muy al principio fueron preguntas consideradas o discutidas cotidianamente. Sí. O sea, realmente el por qué, hacia dónde, qué busca, qué quiere. Nosotros somos los que a final de cuentas tenemos el poder, nosotros decidimos, nosotros aportamos, y no es cierto. O sea, el conflicto social generacional a partir de la segunda mitad del siglo XX a nuestros días hoy en día empezó a generar medios de comunicación que buscaron la oportunidad de reconocer los derechos que estaban siempre, yo siempre he dicho, ahí han estado siempre, pero no con ese afán político. Y entonces, desde el punto de vista del aspecto político, sí vino a generarse una exigencia social. Y ahí es donde aparten precisamente esas oportunidades de buscar la equidad del género por medio de las disposiciones jurídicas. Pero socialmente siempre estuvieron ahí. Yo siempre he señalado que la inquietud, la inteligencia, el desenvolvimiento de la mujer en sus distintos aspectos, del hombre también en sus distintos aspectos, siempre ha venido a marginarse, como lo señaló, o precisamente a desconocerse, y que trae como consecuencia ciertos vicios en lo que es la voluntad de las personas, donde se derivan actitudes o conductas discriminatorias. Entonces, la evolución, el cambio social, cómo el derecho ha venido buscando, transformando, reconociendo derechos que tenemos que reconocerlos, que son derechos respecto a nosotros mismos como personas y que todos conocemos como los derechos humanos, ha venido transformando la sociedad y ha venido emergiendo muchas consecuencias que la misma sociedad desconocía como tales y que ha costado a la propia sociedad hacerles comprender. Y eso es, yo creo que precisamente donde algunos consideran que se puso un freno a la masculinidad. Okay. Y lo ven como un freno cuando realmente vía procesos jurídicos se está buscando la identidad para lograr generar esos equilibrios. Bien. Aquí, si me permiten, me gustaría poner una especie de marco conceptual para quienes por primera vez están escuchando la temática, claro, que quizás les suena muy extraño, ¿no? El punto que estamos abordando aquí es mencionar simplemente que
bajo esta argumentación y bajo estos estudios, podemos dividir la masculinidad de dos formas, que es la tradicional y que es la alternativa. Hay muchas variantes de una y de otra, pero lo que mejor engloba estas dos vertientes de la masculinidad es que la masculinidad tradicional es representada por la masculinidad hegemónica. Y esta masculinidad hegemónica corresponde al conjunto de características socialmente acordadas que determina la forma en que todo hombre debería de comportarse por el hecho de haber nacido varón. Se caracteriza además por exigir y sostener posiciones de mando, poder, supremacía y autoridad, legitimando y perpetuando la subordinación de las mujeres y de otros grupos de personas. También refleja el estándar normativo de lo que es ser masculino y rechaza lo femenino. Esto es lo que se conoce como una masculinidad tradicional, una masculinidad hegemónica o una masculinidad violenta. En su contraparte, tenemos lo que son las masculinidades alternativas, no violentas, positivas, igualitarias, éticas, que al final de cuentas se puede sintetizar en que estas masculinidades no violentas están trabajando para construir una nueva masculinidad de sí misma a la persona que le permita rechazar lo violento de una masculinidad hegemónica. Es decir, quitarle lo malo o lo que hace daño a la masculinidad hegemónica y construir tu masculinidad a partir de ella. Entonces, mencionábamos también hace un momento, bueno, aquí lo mencionaba el doctor, que estas oportunidades siempre habían estado en el aspecto social, pero no en el normativo, ¿no? O también mencionaba también en lo normativo. No, al contrario, siempre han estado en el aspecto normativo y sin embargo sus frenos eran de carácter social. O sea, las realidades o los fenómenos que han venido o han exigido que se reconozcan son las que van derivando el aspecto social en razón de los fenómenos actuales. Okay. O sea, las exigencias sociales hace 50 años estaban reprimidas, por no decirlo de otra forma. Sí. O sea, el mismo contexto social generaba represión bajo esos esquemas minoritarios donde querían manifestarse abiertamente y la misma sociedad o los marginaba o la misma autoridad los hacía a un lado, básicamente. Uh-huh. Y desde el punto de vista de la exigencia social, pues se veía discriminada. Okay. O sea, realmente yo puedo sustentar o generar, porque también hubo aspectos de carácter femenino que buscaban también buscar un posicionamiento a través de la masculinidad. Sí, pero entonces no es la norma un reflejo del contexto social y cultural contemporáneo de esa norma. Al contrario, sí es la norma en la que se va actualizando la realidad. Exacto, entonces si la norma ya contemplaba, o sea, si siempre había estado en la norma, que dicho sea de paso, pues las normas las terminan haciendo los legisladores que son elegidos a través del voto, ¿no? Entonces por eso la importancia de las masculinidades positivas en un contexto electoral, cuando elegimos. ¿Qué pasaba socialmente, no? Si la norma ya lo tenía, ¿por qué socialmente no se reflejaba? ¿No era más bien que la sociedad no lo permitía y por tanto no se había reflejado normativamente? Sí, porque no había garantías de defensa, porque no había esquemas de protección, porque la norma ahí estaba y fue el derecho el que ha venido avanzando para ir atendiendo los fenómenos en particular. O sea, si antes una condición de supremacía, como usted lo señaló, uh-huh, derivaba en el contexto social, era suficiente para que no hubiese ninguna acción correspondiente, porque si no se traducía en represión, se traducía en marginación. Erika. Pero también al final de cuentas tenemos que la norma no ha sido ahora sí que tomada en cuenta en sí, porque pues, tenemos una norma que protege los derechos humanos, pero si no se hace una demanda social y se exige a golpe de sentencia, como diría la exdiputada federal Salma Luébano, sí, que es una mujer trans que logró estar en
la legislatura pasada, solamente sí alcanzaron los espacios de una curul de Diputación Federal, de poder, como quien dice, ¿no? Entonces, estamos hablando, por ejemplo, yo me puse a pensar, bueno, vamos a hablar de las masculinidades, y reviso que la RAE dice que el feminismo es la doctrina social favorable a la mujer, a quien concede capacidad y derechos reservados antes a los hombres, movimiento que exige para las mujeres iguales derechos que para los hombres. Pero esta data desde 2001 hasta 2024. O sea, no ha sufrido un cambio, no ha habido un cambio en el pensamiento de qué es el feminismo, pero para las mujeres el feminismo no es eso, no es alcanzar los derechos reservados de los hombres, no, establece que las mujeres son, ahora sí que, pues dueñas de sus propias vidas, de sus propios logros, y que también pues buscan alcanzar espacios de poder, sí, pero porque al final, como les digo, si no hubiera todas estas demandas sociales, tanto en la Suprema Corte como en los espacios públicos y privados, entonces no estaríamos ahorita hablando de nuevas masculinidades que se sintieran amenazadas de perder más y más territorio. Estamos hablando exactamente de eso, de que la fragilidad de la masculinidad es: estoy perdiendo territorio, simple y llanamente. Sí. Claro, y eso es como un campo de fútbol, o sea, una equidad de género. Aquí vamos a tener 11 varones y vamos a tener 11 mujeres, o sea, ese se tiene que sentir alguien desplazado, y el que tenía el control y que lo tuvo casi por más de 20 siglos, pues a final de cuentas se siente que ahorita se está afectando. Claro, eso totalmente no lo niego, pero la realidad es que cuando menos hoy los instrumentos han sido efectivos, o sea, han sido eficientes, han tratado de derivar. Estoy de acuerdo con ese gesto, o sea, sí, al final de cuentas me van a decir, pues sí o no, sí, pero las consecuencias jurídicas lo están señalando. O sea, las consecuencias jurídicas están diciendo, ojo, o sea, ya hay mecanismos de control que te van a garantizar en un cierto momento que si estás actuando equivocadamente, lo voy a reparar. Exactamente, pero es lo mismo que le digo. ¿Qué fue lo que sucedió en las pasadas consultas las pasadas acuerdos del Consejo General del INE en México, ¿no? Que se dieron estos encontronazos a partir de que la paridad no les parecía a unos, entre ellos, por ejemplo, a Osvic Espadas, que supuestamente también quiso desaparecer las acciones afirmativas, porque él pensaba que nada más pueblos originarios eran acciones afirmativas. También la consejera Carla Humphrey de decir, es que la paridad no se ha alcanzado, y hasta que no haya espacios equitativos, no hay paridad, y no se puede uno levantar de esta mesa y decir, aquí yo ya cedo el espacio porque ya me cansé. Entonces, si no ha habido estas mujeres en la lucha y en el constante decir, de esta mesa no nos paramos hasta que alcancemos acuerdos donde todas las mujeres quepamos, entonces no va a haber consenso. Entonces ahí, por eso yo disto de que la norma sí existe, pero que se lleve a cabo no, es porque hay mujeres importantes que están detrás de esa lucha, y porque esas mujeres reconocen que a lo mejor su voz va a hacer eco en toda la República. Por ejemplo, ahorita el doctor estaba mencionando sobre los instrumentos efectivos, y ahí estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero al final de cuentas son instrumentos de defensa, son instrumentos jurisdiccionales. ¿Que han sido efectivos? Sí. ¿Y qué pasa con la norma? El problema es el reconocimiento y la concientización de lo que pretende la norma. Exacto. O sea, porque es muy claro, o sea, mucha gente prevalece el desconocimiento de la norma y prevalecen los usos y las costumbres, y eso también por razón de la fuente de la naturaleza misma de la norma constituyen normas, y entonces esos usos y costumbres reconocidos constitucionalmente hoy en día
también afectan la aplicación de la norma. Y no podemos derivar tampoco que los podemos aislar por sí mismos. O sea, nos encontramos, como efectivamente dice, ¿cómo voy a reconocer que en un punto, en una cierta localidad, se desarrolla esta conducta y cómo la voy a expandir a todo el territorio nacional? Esa es la preocupación, claro, pero la misma Constitución determina precisamente que la propia norma puede sufrir sus variantes. Sí, sí, pero, a ver, la norma que estamos nosotros ahorita en materia electoral y en realidad en toda la materia de norma secundaria, ¿Sí? pues nace del epicentro jurídico que es nuestra Constitución, ¿no? Nace de nosotros, presumiblemente. La norma la construimos nosotros. Exacto. Nuestra conducta la regulamos nosotros. Lo que queremos en sociedad es de nosotros. Porque precisamente los legisladores, quienes se manifiestan bajo un fenómeno de representación de una población que los elige, necesariamente ellos llevan el consenso y la voluntad de esa población, no el capricho de uno solo, Precisamente. porque al final de... Pareciera. Así es. Sí. Pareciera. A veces pareciera, ¿no? Sí, porque ahorita si hablamos de nombres y apellidos, entonces vamos a decir, no, pues es fulanito de tal. Pero mejor no. Pero, mejor no. Pero realmente el capricho, el consenso es de representación. Nuestra sociedad va cambiando y la representación social va exigiendo derechos. Sí, exactamente. A lo que quería llegar es que cuando nuestra Constitución nace, Sí. nace desde un grupo de legisladores que definitivamente tenían una visión patriarcal Claro. y hegemónica. Y quizás para poder llegar a ver una vivencia, para que se pueda materializar este reflejo de valores más amplios, más igualitarios, quizás sea bueno tener una nueva Constitución. Quizás, digo, es un tema en el que mejor no hay que profundizar, ¿no? Pero al final de cuentas, ha habido tantos cambios que quizás el problema de que los instrumentos sí sean efectivos, pero en la norma no, también hace que ha sufrido tantos cambios que se vuelve complejo armonizarlo. E incluso, pues aquí tenemos un experto de la Constitución. Exactamente. Me va a decir que no sacaron los conceptos que en su momento presentó Hermila Galindo para que también hubiera participación política de las mujeres. Claro. Entonces, imagínate, si el constituyente decidió hacer a un lado a una mujer que tenía ahora sí que argumentos válidos y aportaciones que iban a ponernos ahora sí que en el mapa desde el nacimiento de la Constitución. Entonces, ¿qué esperamos si no vamos ahora sí que de alguna manera pateando votos por ahí, ¿verdad? Tan solo yo veo los premios y se nombran los premios por hombres. Uh-huh. Pero digo, Lavalle Urbina fue la primera mujer del Senado presidenta y yo no oigo que se diga, estamos entregando el premio Lavalle Urbina. O Nancy Cárdenas, que fue la primera mujer en el 84 o algo así, de decir, las mujeres y los hombres de la comunidad también estamos aquí presentes y estamos en televisión nacional. Entonces, todos esos nombres se van borrando. ¿Y quiénes son las que hacen la recuperación histórica de todas estas mujeres, de todos estos trabajos? Las mujeres, porque no son los hombres quienes vienen a decir, sí, vamos a hacer un premio Lavalle Urbina. Son las mujeres las que se ponen a trabajar y dicen, ¿sabes qué? Necesitamos reconocernos no con el premio Han, sino con el premio tal vez Lavalle Urbina. Pudiera ser. Que al final de cuentas, insisto con el tema de la norma por la pregunta de Saque, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué son importantes las masculinidades positivas cuando elegimos? Porque yo considero que primeramente tiene que haber un trabajo de deconstrucción propio, bajo el cual posteriormente uno pueda revisar los perfiles de las candidaturas y poder elegir sin prejuicios a quien pudiese ser la mejor opción.
Pero la palabra de construcción nace, o la acuñan hombres también. O sea, nosotras agarramos y dijimos, oye, sí, esto está bien. Y empezamos a trabajarlo y ustedes se vuelven a apropiar de la deconstrucción cuando hacen las masculinidades positivas. Pero realmente no es una deconstrucción válida porque solamente es en campaña. Porque tú revisas ahora sí lo que ha sucedido aquí últimamente y tenemos personas que alcanzaron espacios de poder teniendo, pues ahora sí que muchos esqueletos bajo la mesa. Entonces todo eso nos habla exactamente de que no existe una masculinidad positiva en los espacios de poder actualmente y que este conversatorio a mí se me hizo interesante y por eso te dije, yo sí voy, pero voy a hablar mal de ellos, ¿eh? O sea, en el aspecto de que sí, de construir, ¿qué estamos deconstruyendo? Tú dime qué estás deconstruyendo para ser un mejor hombre. Sí, sin duda. Digo, O sea, en lo personal, revisa. son valores, son acciones. Tu cadena de cuidado, revisa el tiempo que todos nosotros dedicamos en lo público y en lo privado, y al final de cuentas eso es lo que se viene a plasmar en la norma y a plasmar en muchas veces en nuestras realidades. De hecho, ahora sí que abundando en lo que tú estabas comentando, la parte, yo entiendo, es referente quizás a las candidaturas, pero si hablamos de las personas votantes, estos esqueletos que tú mencionas, estas manchitas que a lo mejor pudiese tener cualquier persona candidata, no seríamos capaces de verlas si no entendemos esta parte. Es decir, si yo no entiendo que eso es violencia, porque yo lo veo normal, aunque me pongas a mí la publicación, me pongas el texto, me pongas el video, yo voy a decir, ¿y qué tiene? ¿No? Digo, ahí no hay nada. Por un desconocimiento, yo creo. Por un desconocimiento. O sea, realmente, retomo un poquito, ella puede hablar de sus propias experiencias y de un ejercicio político que ha hecho a lo largo de más de 30 años. Y entonces puede decir, a mí me puedes decir, la norma está aquí, pero efectivamente yo he sufrido esto. Y estas conductas no te llevan al tema, o sea, no te llevan a la construcción de un verdadero tema de masculinidad para efectos de poder reconocer. Pero eso tiene un contexto histórico también, no lo podemos saber si no se vive. O sea, la norma tiene esa característica, la norma es mutante, es cambiante cotidianamente. La norma tiene que adecuarse a la realidad que estamos viviendo. Y desde ese punto de vista también cabe el señalamiento que tú estás expresando. Valga la razón. O sea, yo me comporto de esta manera toda la vida y nunca supe que estaba afectando. Exacto. Y tú, que nunca te diste cuenta, me viniste afectando tanto tiempo. Exacto. Entonces, desde ese punto de vista, la norma constitucional sí tiene que deparar un cambio. Y ese cambio se llama cambio social. Y esa evolución es el reconocimiento mismo del texto constitucional. Decía una cosa muy interesante, vamos a hacer una nueva constitución. O sea, vamos a generar un nuevo... No es necesario. Yo siempre lo he dicho en el aula y siempre lo diré y me cansaré y repetiré lo que mis mentores en su momento me señalaron. Lo único que buscamos es que se aplique la Constitución, que se reconozca la Constitución, que el ciudadano común y corriente entienda lo que dice la Constitución. Y entonces así vamos a ir cambiando nuestra cultura y vamos a derivar precisamente en... No, a lo mejor no llegamos a un concepto ideal, pero sí vamos a llegar a una equidad formal dentro de la propia sociedad, que a lo mejor no nos toca verla, pero la estamos construyendo, no sé, o sea, yo no quiero decir... Eso, o sea, tengo esperanzas aún. Bueno, yo tengo esperanzas también de que ese momento histórico del 53, de 1953, lo estoy viendo hecho realidad en el 2025. O sea, si al final de cuentas yo estoy viendo que ese esfuerzo político que se hizo en el país, hoy en día, el reconocimiento a la capacidad política del género femenino, pues en unos gobiernos capitaneados por realmente el machismo mexicano, digámoslo así, o de esa jerarquización donde la mujer, en razón de las expresiones que para mí no coincido con ellas, o sea, a final de cuentas, pues se ha logrado mucho.
O sea, se ha generado mucho. Hoy en día no es que en México vengan las normas de arriba para abajo, pero pareciera ser que sí, ¿verdad? Pero en el contexto histórico, esa construcción sí le ha dado mucha participación a los distintos géneros. Mucho reconocimiento. ¿Ha costado trabajo? Sí. Y en el aspecto político no se construye nomás con el simple parecer, sino se tiene que construir con la conciencia y en función con el convencimiento político, como es nuestro país desde el punto de vista democrático. Las instituciones han venido cambiando, sí, y han venido frenando. Y también tenemos que reconocer que esos principios de paridad o esos principios de igualdad, de equidad, no se dieron en función del hombre, ¿eh? O sea, necesariamente se tuvo que proteger a minorías o a género distinto al hombre que estuvieron afectando la participación política. Y eso siento que hemos avanzado mucho. O sea, hemos dado mucho a nuestro contexto jurídico. A lo mejor, como dice mi compañera, al contexto social no. No, el contexto. Sí, que al final de cuentas, yo aquí quiero precisar que, ¿por qué tiene que ser una lucha? No, es que, mira, te voy a hacer un pequeño ejemplo que a mí me gustaría, ahorita que me vino a la mente. El Instituto de la Mujer, que ahorita se va a convertir, o ya se convirtió en Secretaría de Mujer, y que vamos a tener incluso una cartilla. Pero tú vas a un Instituto de la Mujer y supuestamente nació para ayudar a las mujeres, ¿no? Entonces tú esperarías que llegar a un Instituto de la Mujer es llegar a encontrar, no sé, un espacio donde te puedas, no sé, hacer yoga, tener clases de pintura o un espacio seguro. Pero en realidad los institutos de la mujer sirven como un filtro para todas las mujeres violentadas. Y siempre son carentes de presupuesto. Tú llegas a cualquier instituto de la mujer en la República Mexicana, no hay las condiciones, no hay suficiente personal para atender toda la demanda de violencia que existe. Entonces, si hubiera una norma que se hiciera justa a la equidad, a la igualdad, a ver que todos estemos en un espacio Considerados. Que nos proteja la norma. Sí. Que nos proteja la norma. Entonces, este Instituto de la Mujer no existiría como existe hoy. Así de fácil. ¿Qué es lo que comentaba el doctor, no? Que se aplique. Ajá. Como tal. Y otra de las cuestiones, por ejemplo, no es pelear. Al final de cuentas, esto no es pelear. Ahorita estamos aquí platicando algo que espero que se difunda. Es correcto. Que llegue a más personas y, como dices tú, esta plática no caiga en oídos sordos y a lo mejor en algún momento otra mujer reconozca que no es lo que ella esperaba de este gobierno o de esta norma que la está rigiendo. Okay. Entonces, que empiece a hacer sus pininos en política, como líder en su colonia, incluso a cambiar lo que ella tiene como una buena familia dentro de su casa. Porque al final de cuentas, las nuevas masculinidades, como te digo, la cadena de cuidado se sigue cargando hacia las mujeres. Sí. No se reconocen las familias como tal, de forma diversa. Entonces todo eso nos habla de que nos falta horrores. Y es que ese es algo muy importante sobre las masculinidades positivas, éticas, alternativas, Sí, claro. nuevas, no violentas, que sí se habla mucho de lo que hay que hacer hacia afuera, pero poco se habla de qué pasa adentro, ¿no? ¿Qué pasa en uno mismo? Retomo la parte de que las normas son patriarcales y que es una visión donde pues las mujeres son las que se tienen que caer en el hogar, al cuidado de los hijos, que pasa mucho, por ejemplo, con la licencia de paternidad, ¿no? Que dicen, no, es que la mujer tiene que tener mucho tiempo porque tiene que cuidar al niño,
Y el hombre, pues poquito nomás ahí para que, como que haga algo, ¿no? Entonces digo, ¿dónde queda esta parte que también se vale que el hombre quiera estar en casa con su recién nacido, recién nacida? Pues sí, pero aquí no nada más estamos viendo la cadena de cuidados, también estamos viendo el cambio biológico que tiene una mujer al tener hijos. Porque Sí, sí, pues por supuesto. obviamente si tú tuvieras el hijo, Por pues, a supuesto. lo mejor estuvieras diciendo, no, quiero 6 meses de licencia de por supuesto. paternidad. Precisamente porque el cambio aquí no nada más es quiero estar con mi hijo o hija en este momento que acaba de recién parir, nacer, ¿no? Entonces yo estoy viendo que ustedes sí tienen una licencia de paternidad que no existía antes, pero ¿qué sucede? Que como les dicen, no es necesario que la tomes en cuanto nace el bebé. Ujú. Hay un mundial y solicitan su licencia de paternidad. También. Entonces, no la están tomando para apoyar a la familia ni para hacer esa cadena de cuidados, como te digo, tristemente, sino que la están tomando como una ventaja de que pues si la hay, porque la voy a despreciar yo o porque la voy a desaprovechar. Ha sucedido con todas las leyes. También cuando nace la ley Olimpia, ¿quién fue el primero en denunciar por ley Olimpia? Un hombre. Sí, sí. Un hombre. Entonces, te digo, es muy diferente. Una licencia de paternidad, si tú tuvieras que estar en el momento que nace la criatura y después a que la puedas tomar cuando tú quieras. No, pues no. 2, no es el mismo cambio físico y biológico del cuerpo de un hombre y de una mujer, porque a lo mejor tú te vas a quejar de que no me deja dormir, pero la mujer se tiene que volver a su lugar todo físicamente y biológicamente y hormonalmente, porque acuérdate que también nosotras para poder lactar Sí. existe un cambio hormonal. Entonces, y todavía se quejan por la licencia de paternidad, por Dios. Oye, ahorita estabas mencionando que se difundiera, ¿no? Esta información. Así es. ¿Cuántos estaremos viendo en el en vivo? 745 personas están conectadas viendo esta mesa de diálogo. Y también quiero abrir un paréntesis para agradecer que en atención al principio de universalidad que rige las actividades de esta fundación, nos acompañe Erika Torres como intérprete de lengua de señas mexicanas. Así que un aplauso para Erika. Muchas gracias. Y también me están comentando hace un momento que hay preguntas de redes sociales. Aquí vamos a empezar con una de ellas. Dice Juan Rodríguez, ¿cómo puede promoverse una masculinidad sana sin caer en la culpabilización constante del hombre o en una visión ideológica que parece más política que social? ¿Quién quiere partir arrancando? Pues realmente la culpabilización o sentirse culpable respecto de algo que culturalmente viene con nosotros mismos, a veces modificar nuestra manera de pensar, nuestra forma de vivir, pues también tiene sus aceptaciones. O sea, generacionalmente, y yo en lo particular vengo de un campo científico que ha venido evolucionando tremendamente en el aspecto tecnológico, pero también en el aspecto social. O sea, yo crecí, a veces lo tenemos que decir, en un sostén familiar que recaía en el padre de la familia, pero en un sostén familiar al interior cuya responsabilidad caía en la madre, y la madre a veces tenía que sacrificar su aspecto personal por razón de mantener la familia unida y generar campos de diversidad, porque no todos en una misma casa a lo mejor pensábamos igual, y desde ese punto de vista el aspecto constante del hombre por aceptar algo, a lo mejor somos culpables de muchas cosas en el aspecto masculino, pero a lo mejor también hemos sido tolerantes de otras tantas cosas en donde el aspecto de tratar de reconocer la situación de género, ya no voy a hablar de aspecto particular de una mujer,
sino en la condición del género de la propia mujer, pues también tenemos que reconocer lo que era algo que en nuestra casa nos enseñaron como mal visto, cuando realmente es una situación real que tenemos que ver hoy en día. Pero ese aspecto es generacional, hemos estado construyendo, y sí lo digo con una forma de ver las cosas desde otro punto de vista, y el campo de la política es el campo suficiente como para poder demostrar y reconocer esas desigualdades que hoy se requieren que sean igualdades jurídicas o condiciones jurídicas. Yo creo que eso de la culpa, al final de cuentas, es lo que hablábamos de la deconstrucción, del volvernos a meter como un poquito a, a, a lo particular, porque si queremos ser farol de la calle y oscuridad de la casa, porque claro, es lo que sucede mucho, pues ahí no es, ¿verdad? Claro. Ahí no es. Si vamos a hablar de pensar o no culpabilizarnos en esto de los estereotipos y todo, exactamente, venimos de una cultura machista donde nos dice, hey, la mamá con 3 pesos tiene que sobrevivir todo el mes. Y el papá es el que provee y quién sabe si se gastó 10 en la parranda. Pero aquí no hay ejercicios donde tú digas, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, tenemos el aspecto moral cubierto, pero no tenemos el económico. Bueno, entonces, pero tenemos el emocional, porque te quiero y me quieres mucho, entonces si tú vas a proveer y yo voy a hacer esto, tú tienes que entender que también tienes que dar la mitad, y no porque tú seas el proveedor económico, ya por eso soy parte de tu propiedad, porque al final de cuentas se convierte en una propiedad más del hombre. Pero si hacemos todas esto de, bueno, moralmente te pasas porque te estoy diciendo que mi mamá está enferma, y tú me dices, no, es que tu mamá cada rato se enferma, pero es mi dinero porque económicamente yo también estoy trabajando y trayendo dinero, entonces déjame hacer este apoyo a mi madre, pero también existen todas estas situaciones, ay, pero te quiero mucho. Entonces, te digo, moral, económica y emocionalmente son factores que pareciera que nunca se ponen de acuerdo, entonces hay que trabajar también en eso, en lo interno, en lo privado, para que también cuando tengan familia, crezcan familias más sanas, que como a veces yo veo los TikToks y digo, ay, no sé si me da risa o me da coraje, porque llega un señor y le da unas flores a su hija y según la lleva a comer y le da un pastel y dice, para que mi hija no reciba menos de lo que con cualquier tipo. Entonces estás otra vez estereotipando de que solamente un hombre que es proveedor y que te va a cuidar como si fueras la reina es el bueno. Claro. Entonces no está mal que el papá le diga, no pidas menos de esto. Pero también no es posible que sigamos perpetuando los estereotipos. Claro. Entonces, al final de cuentas, la culpa creo que se debería de tratar más en terapia que en la norma. Concuerdo contigo. Digo, son procesos y los procesos son difíciles y hay que llevarlos a cabo conscientemente. Así es. Siguiente pregunta, Sergio Martínez expone: ¿qué impacto simbólico y real tiene para los hombres mexicanos la llegada de una mujer a la presidencia en términos de repensar su rol en la sociedad? ¿Quieres iniciar? Pues fíjate que vivimos un proceso electoral plagado de incluso decir, esto va a ser un maximato, va a estar a través de alguien jalándole los hilos a esta persona. Entonces yo dije, a lo mejor y sí, pero espero que en un año la señora pueda hacer una separación del antiguo poder y ser ella misma para que tome propias decisiones que mejoren la calidad de un México. Aparte, pues, ser mujer implica todos los
todos los estereotipos cargados de violencia, todos, porque no es capaz, no hizo bien su papel, es un palero el que puso. Nosotros vivimos en frontera, nos estamos viendo muy afectados con los aranceles, ha habido menos oferta de trabajo, se están perdiendo empleos, o sea, pero no es porque ella no sepa trabajar, simple y sencillamente porque también le toca una condición de una administración nueva que viene a querer supuestamente provocar todo esto. Pero si yo tuviera que hacer como un consenso de checklist de todo lo que he hecho bien y todo lo que he hecho mal, creo que tendríamos que hacerlo también con todos los presidentes pasados para que realmente entonces hubiera una paridad. Pero si nada más voy a hacer juzgar a esta presidenta, pues entonces estoy cayendo otra vez en lo mismo. Estoy cayendo en machismo, misoginia, patriarcado, completamente fuera de la realidad. Tiene una buena aceptación en el mundo, que bueno, ha tenido algunas buenas participaciones, que bueno, pero hemos tenido algunos otros que realmente han sido nefastos para ahora sí que el país, y nadie dice nada. Entonces creo que el hecho de tener una presidenta es muy importante. Claro. En cuestión de que las mujeres tengan ahora sí un ejemplo a seguir, porque al final de cuentas nosotros venimos de trabajar en la lucha porque no teníamos ejemplos. Y ahorita yo digo, yo no soy un ejemplo para nadie, pero espero que, como te digo, esta plática haga ruido en otras mujeres que quieran hacer cambios importantes en sus vidas y en su alrededor. ¿Por qué? Porque solamente así vamos a poder avanzar. Solamente así vamos a poder avanzar. Teniendo más pensamiento crítico, más gente que le entre, como les digo yo, a las políticas públicas, porque al final de cuentas como activista yo puedo ir y gritar y manifestarme, hacer toda la iconoclasia que quieran y manden, pero si yo no lo tengo en la norma, en una ley que proteja ese derecho que yo estoy peleando, no va a suceder, y yo puedo desgastarme y ir a parar hasta la cárcel, pero no va a suceder, ¿me explico? La norma va a estar en contra mía y no a favor mío. Ok, doctor. Bueno, es muy buena respuesta, la verdad, desde el contexto de lo que es la percepción de una mujer. Efectivamente, desde el punto de vista de lo que es el aspecto político, pues yo creo que fue una respuesta a una exigencia social también. Claro. También. O sea, no podemos generar un rol de que el hombre debía continuar en el poder. O sea, la exigencia social es también dar la oportunidad al género, en este caso de la mujer, para efectos de poder conducir un país como es México. Y realmente el consenso político así lo demostró. O sea, no fue el partido político, ojo, porque la contienda electoral fue muy estrecha en su momento de discusión, en su momento de participación, y sin embargo el resultado electoral fue también muy diferenciado respecto a los resultados, y tan es así que no fue una contienda nomás entre mujeres, o sea, es correcto. Es una contienda en donde hubo una participación también respecto al género masculino, y el resultado, y no solamente eso respecto a los electores, que sería el momento también de decir que se requiere una mayor participación para ver si efectivamente el consenso nacional es tal cual a los resultados electorales, y estamos dispuestos a que continúe la mujer también. Eso también, a lo mejor dentro de 5 años estamos discutiendo algo diferente, algo diverso. Así es. O sea, el rol no fue el que esperábamos, los resultados no fue los que, la participación, esa mecánica de ese espacio para poder darse su lugar, como tampoco, pero yo quiero decirles una cosa, el papel importante en todo el cuestionamiento nacional es por qué no la mujer.
Sí, y con la sobre mujer. todo una cosa, el respeto. Así es. Porque al final de cuentas hemos visto que cuando una mujer está a cargo, no existe respeto. No Es existe verdad. respeto. En muchas ocasiones es así. Yo considero que este impacto es un factor que evidencia que la supremacía, el liderazgo, no es propio de los varones. Creo que esto va a permitir, o permite y permitirá, dado que ya es algo histórico, que se haya roto un eslabón en esta cadena de conductas, creencias y actitudes violentas que son propias de un machismo, perdón, de una masculinidad hegemónica, y fortalece la transición de la ciudadanía a masculinidades éticas y no violentas. Exacto. Vamos con una última pregunta antes de la siguiente de conclusión. Dice Sergio, ¿creen que es correcto definir las posiciones o lugares de cuotas de género y no por ser las personas más adecuadas o preparadas, no importa el género que sea? Por favor, Sí. por favor. Pues yo creo que en esta migración que estamos haciendo respecto de un aspecto cultural, yo creo que fue necesario. Yo creo que sigue siendo necesario, como lo fue el aspecto político en el país, que hoy en día también se cuestiona si efectivamente hoy ya las minorías no están representadas. Y yo creo que desde ese punto de vista sí estamos en un ejercicio político que requiere su revisión. Pero a final de cuentas, yo no sé si en el corto o en el mediano plazo se derive su exclusión, porque la concientización va a ser siempre la misma. Y el aspecto electoral o el aspecto político, ya cuando la sociedad está perfectamente, entiende, o la misma sociedad comprende la necesidad de generar una equidad por razón de género, no va a haber necesidad de estas cuestiones. Por eso nacen los derechos humanos, ojo, por eso nacen las paridades, ojo, con el propósito de proteger a las minorías y con el propósito de derivar propiamente un esquema de protección a aquellos que se veían afectados por las decisiones políticas. Sí. Sí. Erika. A mí me parece, ay, esta pregunta. Porque al final de cuentas siempre se habla que la cuota de género no está capacitada o no tiene la Exacto. capacidad. Pero entonces, ¿cómo vamos a alcanzar capacidad de aprender y de crear cosas que sean en beneficio de todas, todos y todes? ¿Por qué? Porque la cuota de género nace a partir de que nos vemos representados siempre por un hombre blanco, heterosexual, patriarcal, y déjate de cosas. Las mujeres eran mujeres que estaban, ahora sí que subordinadas también, ahora sí que a una directriz de una bancada, Sí. para evitar consecuencias políticas en un segundo, en una segunda instancia, en vez de buscar una postulación, pues las hacían a un lado y las desechaban. Entonces, las cuotas de género nacen a partir también de las acciones afirmativas. Las acciones afirmativas dice que son para llegar alguna vez de forma paulatina a que todos, todas y todos estemos representados en un lugar de toma de decisión. Si ahorita estuviéramos hablando, por ejemplo, de como sucedió en algún momento de leche materna y era un panel de solo hombres, ahí es donde dices tú, es por eso que existen las cuotas de género, es por eso que se necesita la paridad y es por eso que se necesita las acciones afirmativas, porque ¿quiénes van a saber más de leche materna que las mujeres, que las mamás? Sin embargo, fue muy sonado ese panel de puros hombres hablando de leche materna, por Dios. Entonces, creo que la capacidad de las personas siempre va a estar en el cuestionamiento de quienes no están a favor de estos cambios, a quienes de alguna forma están construidos dentro del estereotipo patriarcal que no le permite aceptar nuevas identidades o mujeres en tomas de poder, no aceptan simple y sencillamente el matrimonio igualitario, o ahorita tal vez
a las mujeres trans que alcanzaron la identidad de género y salieron también ellas hace como aproximadamente 13 años de la Organización Mundial de la Salud como disforia de género. Entonces, ¿qué necesitamos al final de cuentas? Que quienes hacen estas preguntas también se pregunten a sí mismos por qué tengo estos conceptos arraigados. A lo mejor necesito también ser un poquito esta deconstrucción y esta investigación propia para saber exactamente quiénes han estado en estos espacios, y si estas personas no han cumplido, hacerles ver también a los partidos, a las personas que no les cumplieron. Pero las mujeres, la paridad se logra en 1994 y hasta 2021 dicen, es obligatoria. ¿Cuántos años sucedieron? Claro. ¿Cuántas cosas sucedieron? Claro. Ah, por supuesto. Juanitas. Sí. ¿Qué ha sucedido también, por ejemplo, con las acciones afirmativas? Personas haciéndose pasar por pueblos originarios y personas haciéndose pasar por personas LGBT. Entonces, las cuotas no precisamente están elegidas o observadas que van a ser para esas personas, porque si dicen, no, yo no voy a ceder mi espacio, y yo digo que soy bisexual, yo digo que soy mexica. Sí. Entonces, todo hay un porqué, todo hay un porqué. Digo, las mujeres, yo siempre he dicho que las mujeres somos la carne de cañón de todos los movimientos. Porque tú vas a una jornada electoral y vas a ver más mujeres caminando y entregando estos flyers o panfletos. Sí, claro. Y esas mujeres que son a pie es porque ellas buscan un beneficio que se les otorgue en la norma, en la calle. Yo necesito luz. Cuando yo fui candidata en el 2021, ¿sabes qué me dijo un señor en la colonia del Matamoros, del Valle ¿Qué del te Matamoros? comentó? Dijo, no me prometa nada más póngame luz en la parte de atrás. Dice, porque en la parte de atrás, como no hay calle, en esta semana han matado 3. Complicado, ¿no? Entonces, imagínate. Sí, es un entorno muy, muy difícil. Se nos acaba el tiempo. Ideas de conclusión, agradecimientos, mensajes. Doctor. Pues realmente me siento muy halagado de la invitación, agradezco a la Fundación, agradezco a Encuentro, al Partido Encuentro, al final de Encuentro Social, perdón, por razón de este interés en divulgar estos tipos de temas que sí necesitan su propia difusión, y necesitamos el entendimiento para poder comprender estos fenómenos que estamos viviendo cotidianamente. Realmente esto es un esfuerzo. Ese trabajo que están haciendo ustedes, Kevin, realmente nos da la oportunidad para dar a conocer lo que sí se está haciendo, porque sí se está haciendo mucho esfuerzo en la calle, como decía. Sí. Erika. Me gusta mencionar esto. Virginia Woolf dijo, como mujer no tengo patria, como mujer no quiero patria, como mujer mi patria es el mundo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas las mujeres todo el tiempo estamos trabajando, como te digo, todo el tiempo estamos en esa pie de lucha, en la casa, en la escuela, en los trabajos. Entonces, si las nuevas masculinidades o las masculinidades positivas están encaminadas a espacios de poder para mujeres, que sea ahora sí que desde el escalafón más abajo hacia arriba, y también que cuando vengan estas capacitaciones, por ejemplo, ya capacitamos a Kevin y él va a entender muy bien la perspectiva de género, que no suceda lo que muchas veces hacen, te capacitan a ti, pero a ti te mueven y ponen a otra persona que no tiene nada que ver y sin embargo está al frente de estos espacios, que recibe a mujeres y a personas que necesitan esa capacitación, esa sensibilización. Entonces, yo creo que
Hay mucho por qué trabajar. Más que masculinidades positivas, yo creo que deberíamos de trabajar en esto de todas tenemos derecho. Y estos derechos y derechos humanos que tanto se han trabajado y que tanto se han peleado, realmente nacieron en 2011. Su constitucionalización. Exacto. Siempre han existido. No, su constitucionalización antes no era tan buena, porque la verdad, a partir de eso, pues ha habido cambios importantes. Claro. Y a partir de entonces, estamos viendo estos espacios. Y como la semana pasada estuve en la UABC, le dije, estamos conquistando los espacios, porque antes nosotros teníamos que estar afuera en el pasto haciendo este tipo de pláticas. Ok. ¿Por qué? Porque no teníamos el apoyo ni el permiso de utilizar las aulas. Uh-huh. Y ahorita, pues ya vamos conquistando espacios, entonces no podemos dar ni un pasito atrás. Perfecto. Pues muchas gracias, doctor Agustín, licenciada Erika, por acompañarnos en esta mesa. Gracias a todas las personas que nos siguieron. Reitero la invitación que tienen para la siguiente semana. Viernes sintonicen la siguiente mesa de diálogo. Sábado tenemos un taller que también será transmitido a través de nuestras plataformas. Y pues les dejo la tarea por qué las masculinidades positivas son importantes cuando elegimos. El Partido Encuentro Solidario Baja California y la Fundación Carlos Jan González nuevamente agradecen su tiempo y su participación. Mi nombre es Kevin Martínez. Nos vemos a la próxima.